Entonces, señores, entonces hablamos ayer de la relación que hay entre Purim y Pesach y dijimos de que aquí hubo milagros y aquí hubo milagros y por eso Purim y Pesach están muy relacionados, no solamente en la primera letra de la fiesta, sino también en el sentido halágico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los Jajamim dijeron 30 días antes de Pesach hay que empezar a estudiar los halajot de Pesach. Pesach tiene muchas halajot, todas las halajot del Hametz y de la búsqueda del Hametz y la eliminación del Hametz y todo lo que tiene que ver con la limpieza y el seder. ¿Qué sobra? Mucho, ¿cómo se dice? Mucha tela para tejer, para cortar. Entonces empecemos un poco con las reglas generales de la prohibición del Hametz. Tenemos 4 mitzvot que tienen que ver con la provisión de Hametz en Pesach. ¿Saben cuál que es Hametz? Esa también es una gran pregunta. ¿Lo que se infla? La panza que se infla también. La pelota. ¿Un globo es Hametz? Sada, tú te referiste a una masa que se infla, ¿no? A eso te referiste. Entonces, antes de empezar a hablar de las prohibiciones de Hametz, hablemos de qué es Hametz. Hametz, que la Torah prohibió en varios lugares, no se comerá Hametz, no se verá Hametz en tu poder, etc. ¿Es levadura, no? Es... ¿Pan con levadura, no? No, levadura es seor. La Torah dijo, Lo yera eleja Hametz, velo yera eleja seor. Hay Hametz y hay seor. Ok, gracias. Cereales fermentados. Hametz. Una fermentación de cereal. Cereales que fermentó. O sea, vamos a ver, seor. Seor es levadura. Seor es de pashut levadura. ¿Qué? Correcto. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la materia prima del Hametz? Como dijo el señor Shlomo, son 5 tipos de cereales, que son trigo, cebada, avena, centeno y espelta. Que básicamente son diferentes tipos de trigo y cebada. De estas especias es que nosotros hacemos generalmente pan o masas, pasteles, etcétera, que es el alimento importante de la persona, básico. Y solamente sobre esos 5 cereales nosotros decimos la barajá de Amotzi Lechem min haaretz. ¿Sí? A pesar de que hoy en día tenemos panes que se denominan pan de otros tipos de cereales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la tortilla mexicana que se hace con maíz es el pan en México, pero por una tortilla de maíz no se hace nunca amotzi, ¿sí? Porque a pesar de que sea el pan en ese país, o si es de otro tipo de leguminosa o de vegetal, según la Torá, solamente estos 5 cereales son los cereales que se consideran los básicos, ¿sí? Del alimento humano de la persona. Algunos más, algunos menos, como van, el trigo es más, la cebada generalmente es
La cebada generalmente es más alimento animal, pero también de él se prepara pan. Y solamente sobre esos decimos la brajá de Amotzi. Y después de comer decimos Birkat Hamazon. Para que podamos comer pan o podamos comer diferentes tipos de productos que se preparan con estos 5 cereales, tiene que suceder algo que es lo que se llama la fermentación. ¿Sí? Porque es cierto que podemos comer las semillas del trigo y de la cebada como están, ¿sí? O ponerlas en una sopa y cocinarlas, pero la principal utilización de esas semillas es su harina. Y con la harina es de que preparamos los productos, pero para que la harina pueda utilizarse y funcionar de la mejor manera, entonces le tenemos que permitir la fermentación por medio de la preparación de la masa. Hay 2 tipos de fermentación en la Torá, en la Halajá, que son los que yo acabo de escribir. Uno se llama Hametz y el otro se llama Seor. Y los dos se producen por medio de la mezcla de la harina con agua. Hametz o Hachmatzá, como lo denomina la Torá, es la fermentación normal, ¿sí? Que nosotros hacemos cuando preparamos una masa y la dejamos reposar y que eso le provoca la fermentación. O sea, el tiempo que va pasando, los minutos que van pasando, van provocando el proceso, ¿sí? De la fermentación en la masa. Y eso es lo que tú dijiste, Jaime, mejor de que va inflándose la masa. Y eso es el proceso de la fermentación. Y luego de eso, con esa masa nosotros preparamos el pan, pasteles, etc. La fermentación se logra cuando la masa queda estancada. O sea que no está en movimiento. Entonces, cuando yo dejo la masa, la dejo estática, la dejo sin movimiento, eso es lo que provoca la fermentación. ¿Qué? Muy bien. El frío no deja... No. Si no deja usted pone una masa en la congeladora, yo creo que... No, en la refrigeradora al final se va a fermentar, pero con guante. El calor ayuda mucho a la fermentación. Sí. Pero lo que más ayuda o lo que provoca la fermentación es que la masa queda estática, no está en movimiento. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar que si teóricamente yo estaría agarrando una masa y la estoy manipulando constantemente, nunca se fermenta. No fermenta. Entonces ese es el proceso químico que sucede con la masa que se fermenta cuando la dejamos estática. Muy bien. Ahora. ¿Y el sabor cómo es? Ya. Para que la masa fermente y yo la dejo estática sin movimiento, eso va a tardar un cierto tiempo. Hay discusión entre los jajamim cuánto es el tiempo que tarda la fermentación. Hay quienes dicen 24 minutos, 18 minutos. Nosotros, a la Jalemase, decimos de que si yo tengo una masa que quedó estable, estancada, 18 minutos, se volvió hametz. A pesar de que hay opiniones que dicen que es más tiempo. Pero nosotros, ¿necesitamos el aire? ¿Quiere el aire?
¿Tiene frío? ¿Calor? ¿Qué? Sí, tiene. Que ¿Se lo lo quiere quiere pagar? pagar, él lo siente fuerte. Que ¿Está frío o está ¿Es caliente? frío? Yo lo puse en 28 es caliente. No, pero sí No, puede pero no salir está frío. caliente. No está caliente. Sí, le Está sale. aire, kilo, está aire. Todo. Allá. Entonces, eso es el hametz. El hametz es agua con harina que quedó en masa, que quedó estancada. Y de esa forma se fermenta. El seor es básicamente lo que nosotros denominamos levadura, que es algo que yo añado a la masa para agilizar la fermentación. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sale esa? No lo pagó, perdón. ¿Ah? No lo Ah, pagó, no, se están moviendo. Está bien. No, respondió. ¿De dónde, cómo se hace levadura? ¿De dónde sale la levadura? ¿Qué es levadura? ¿Ah? La levadura infla la infla. No. Es otra fermentación, ¿no? No. La levadura infla la masa, pero ¿de dónde sale la levadura? De otra fermentación de más ¿Ah? tiempo. De otra fermentación de más tiempo. No sé de dónde sale. Es una concentración de fermentación. Entonces, hoy en día nuestra levadura son químicos. De la cerveza. Sí. De la cerveza sale la levadura. Pero ¿Sí o no? De la cerveza. No, antes se cogía una masa fermentada Sí. de la misma. ya fe. Sí, sí. O sea, la levadura de la que habla la Torá es la misma masa, pero que la dejamos estancada más tiempo, mucho tiempo, y se vuelve mucho más concentrada, ¿sí? Y esa misma masa la regreso o la coloco en otra masa y la fermenta. Pues básicamente la levadura es producto de la misma masa. La masa madre le dice. ¿Ah? La masa Mejor. madre. Hay muchos que hacen una masa, agarran un pedazo de esa masa, la dejan para otro, o la ponen en un lugar caliente, ¿sí? para que se vuelva bien fuerte, ¿sí? Bien fermentada, y esa la regreso a la masa y la fermenta con más rapidez. ¿Qué? Y esa levadura, ¿sí? La masa básicamente es algo que, yo qué sé, tiene gusto a masa, no es algo así, pero la levadura ya es una masa que está como, que tiene un gusto agrio, me digo. Me olvidé el nombre para la pizza italiana, eso tiene un nombre que es la viga. O sea, hacen la pizza con viga, que es casualmente esa masa que se saca. Que la sacan de la misma masa, mejor. Y luego seguro que la guardan y luego la siguen acrecentando cuando la van a viga se llama. Mucho más natural y está buscando que tiene otro sabor. Una de las diferencias que hay entre una masa fermentada y la levadura es de que la masa fermentada, o recién fermentada, o poco fermentada, que es los 18 minutos, si tú quieres agarrar un pedazo de esa masa y te lo comes, está bien, o sea, no tiene gusto feo, o sea, es masa, o sea, porque se come, pero la levadura es algo que es agrio, ¿sí? Porque está muy fermentado, ¿sí? Mucho más tiempo, entonces es algo que no es apto para el consumo humano. Entonces la diferencia, podríamos decir en la definición, entre una masa fermentada normal y la levadura, es que la masa fermentada normal es apta para el consumo humano y la levadura ya no es apta para el consumo humano. ¿Sabes? Pero los dos son hametz. Los dos fermentaron. Solamente que uno fermentó poquito y el otro fermentó mucho. Y ayuda a fermentar lo no fermentado. ¿Qué? No, la traducción literal de hametz sería como fermento. ¿Cómo sería la palabra literal? Sí, hametz es fermentación. Fermentación. Las cervezas tienen levadura. ¿Ah? Claro, por supuesto. La cebada.
¿No le sientes el gusto? Tiene un poco de gusto. Yosef Hasadik dijo que fue el que inventó la cerveza, ¿no? Por los 7 años de conservación ahí entre el pan y el trigo y el pan. ¿No? ¿Qué? Se inventó por accidente. Escuché una versión. Es que tú, entonces tenemos en la Torah Hametz y Seor. El Hametz es la masa fermentada básica, el Seor es la masa ya que se dejó más tiempo y que ella ahora puede fermentar otra masa. Ese es el Seor. Muy bien. Este es apto para el consumo humano, este no es apto para el consumo humano. Y por supuesto, si yo tengo una masa normal y no tiene esa levadura, no tiene ese Seor, entonces el tiempo que va a tardar va a ser un poco más largo, ¿sí? Los 18 minutos. Pero si yo le pongo la levadura a esa masa, entonces eso va a provocar de que la fermentación sea mucho más rápida gracias a ese Seor, a esa levadura. Y las dos cosas la Torah prohibió. La Torah prohibió el Hametz y prohibió el Seor. Y la halajá de ambos es igual. ¿Sí? Que no se puede comer y tampoco no se puede poseer eso, como vamos a estudiar durante la fiesta de Pesach. ¿Qué? ¿Tiene algo que ver el raíz con or de luz o no tiene nada que ver? Solo Tienen las letras. Mejor. O sea, entonces eso es lo que pasa en el proceso de la fermentación. Y ese es el hametz que la Torah nos prohibió. Pero si yo mezclo, como dije antes, agua con harina de algunos de estos 5 cereales y preparo la masa con rapidez y de manera inmediata yo introduzco esa masa en el horno, entonces la masa no alcanzó a fermentar. Y cuando la masa no alcanza a fermentar, eso se llama en la Torah matzah. Matzah. Y esa es la matzah que tenemos mitzvah de comer en la primera noche del Seder, de Pesach, el 15 de Nisan en la noche. ¿Sí? Y que es mitzvah de Oraita, como dice la Torah, Ba'erev tochlu matzot. En la noche comerán matzot. Y esa es la masa que no fermentó y que vamos a ver que tenemos que tener un gran cuidado de que no fermente y que se prepare de la manera rigurosa y meticulosa como nosotros preparamos las matzot. ¿Qué? Muy bien. Entonces, lo que resulta interesante es de que solamente de los productos que se pueden volver hametz podemos cumplir la mitzvah de matzah. ¿Entienden? Entonces, ¿de dónde nosotros aprendemos que la mitzvah de matzah se cumple con esos 5 cereales? Jajamim nos enseñan en el Talmud que solamente productos que pueden fermentar y no fermentaron son con los que podemos cumplir la mitzvah de matzah. Pero si es un producto que no puede fermentar, ¿por qué? Porque no es de esos 5 cereales. Con ese producto no puedo cumplir la mitzvah de matzah. Entonces la mitzvah de hametz y de matzah están una basada en la otra. ¿Qué? Es interesante de que dafka la mitzvah de matzah solamente la podemos cumplir con algo que podría teóricamente, si no lo hubiera cuidado, fermentar. Y por eso, si yo quiero cumplir la mitzvah de matzah con otros tipos de harinas, no puedo. ¿Por qué? Porque si quiero agarrar harina de papa, o si quiero agarrar harina de frijol, o si quiero agarrar harina de maíz, ¿sí? O si quiero agarrar harina de arroz o de otro producto, entonces no puedo cumplir con ellos la mitzvah de matzah. ¿Por qué no puedo cumplir con ellos la mitzvah de matzah? ¿Por qué? Porque esos productos, según la Torah, no fermentan. O sea, no se pueden volver hametz. Hametz únicamente se pueden volver esos 5 cereales que acabamos de enumerar antes.
Pero todos los demás, ¿sí? No importa harina de qué producto sea, harina de vegetal, harina de leguminosa, harina de lo que sea, si no está dentro de estas 5 categorías de cereales, no se puede volver hametz. ¿Hay matzot de otras cereales? ¿Venden matzot de Esto hemos No dicho creo, ahora que no no sé existe. si ¿No? se puede llamar. pero Que teóricamente se podría preparar, pero eso no es matzá. Eso no es matzá. O sea, no. O sea, entonces hay una pregunta, porque aparentemente si yo agarro una harina de otro tipo de, no sé, de leguminosa o de, yo qué sé, por ejemplo, de maíz. Entonces, eso no fermenta. Aparentemente hay un tipo de proceso de mini fermentación. Entonces, dicen Jajamim, no. Eso nosotros en la halajá no lo llamamos fermentación, lo llamamos como putrefacción o algo así. Pero no es el proceso de fermentación que existe en los 5 cereales. Como de que hay un proceso para que pueda, ¿sí? A pesar de que vemos que en otros productos no se infla como en esos 5 productos. ¿Por qué? Porque es otra cosa. O sea, diré que también a nivel químico, lo que sucede con esas harinas no es lo mismo de lo que sucede con las harinas de los 5 cereales, ¿sí? De trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Entonces, solamente existe fermentación, hametz, en esos 5 cereales. Y por lo tanto, dijo la Torá, lo que puede llegar a fermentar, eso lo tienes que cuidar de que no fermente. Y cuando lo cuidaste de que no fermente, hiciste de eso la matzá que vas a comer en la noche de Pesaj. Pero de todos los demás, que no pueden fermentar, aunque tú lo denomines harina, es harina, pero no es harina que puede fermentar, y por lo tanto lo que no puede fermentar no me va a servir también para la mitzvah de matzah en la noche del Seder. ¿Entendido? ¿Todas las matzot son de harina de trigo? No. Nunca he visto de otra. No, hoy en día no. Sí, la gran mayoría son de trigo, pero ¿cómo van? Hay trigo, hay diferentes tipos de trigo. Hay trigo, ¿cómo se dice? Trigo entero, trigo. Por ejemplo, la matzah shmurá se prepara del trigo oscuro. ¿Cómo se llama el trigo? Integral, te digo. ¿Sí? La matzah shmurá se prepara de trigo integral, generalmente. Y la matzá común, que lo que no es shemurá, que vamos a estudiar que es matzá shemurá, se prepara con la harina más blanca, la harina que no es integral. Refinada. ¿Ah? Refinada. Mejor. Cuando fuimos el año pasado, porque había de todo tipo con chocolate, había de todo. No, esa es otra cosa. Allá, entonces, ¿en qué estábamos? En eso, ya fue. Entonces, esa es la mitzvah de Hametz, el tema del Hametz y de la matzah. ¿Qué? Usted preguntó si solamente se hace matzah con trigo. No, hoy en día también hace matzah. Hay una fábrica, no sé si es una sola, no sé, que tienen fabricación de matzah para gente que no puede comer gluten. Claro, Entonces, ¿cómo cumple? Caniré que también la base de la fermentación viene del gluten. Entonces, en Israel hay varios miles de personas que no pueden comer gluten. ¿Cómo se llama esa? Celíacos. ¿Sí? Bueno, la avena no tiene gluten. ¿Eh? La avena es la única de las que está aquí que no tiene gluten. No, creo que también Lo que pasa es que la avena espelta, o no sé, o tiene un nivel muy bajo. Muy bajo. Mejor. Muy bajo. Sí. Entonces, hay una tanda especial que se prepara de matzot, ¿sí? Que son bien caras, pero que son para esas personas que tienen esta enfermedad, que son celíacos y que solamente pueden comer esa matzá. Bueno, disculpe, yo sé que no es el tema, pero por ejemplo, yo tengo crío, digamos, a un nieto que es autista, está a mi cargo.
ellos tampoco pueden. ¿No pueden? gluten. No, Ah, les ¿no? hace daño, no. Les hace daño. ¿Ningún autista? No, los altera. ¿Verdad? No pueden comer ni gluten, Azúcar. ni productos lácteos, ni azúcar. Ah, o No, sea, los lácteos desequilibra. Los lácteos tienen No sabía. también los altera. ¿Que la lactosa? Sí. Lactosa, azúcar, gluten. Y gluten, sí. Eso Sí. es lo básico. O sea, Los tres pecados capitales. La cisteína venía también. ¿Eh? La cisteína, Leche, claro, lo que venía. ¿No? Así dicen, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, los pecados capitales. Fermentación. Lactosa, azúcar y gluten. La leche. O sea, la leche es un derivado. Sí, es un derivado. Y el azúcar. יפה מאוד. טוב, entonces eso es la idea de la definición de lo que es el hametz, ¿sí? Lo fermentado, lo que es el seor, la levadura, pero hay otros factores que pueden agilizar la fermentación. La más importante es de que la masa quede estancada. Esa es la básica, ¿sí? Que no está en movimiento. ¿Qué otros factores pueden provocar fermentación aunque no haya levadura? Calor, ya fue. El calor es ¿cómo se dice? Es un factor muy importante para agilizar la fermentación. ¿Qué? Y por eso, primeramente, cuando se prepara la matzá para Pesach, y aquí no importa si estamos hablando de matzá que se prepara a mano o a máquina, que también vamos a hablar de eso. Primeramente, el proceso tiene que ser rápido, de que desde que empezamos a preparar la masa hasta que la matzá entra en el horno, no pueden pasar 18 minutos. ¿Sabes? Eso es uno. Dos, eso es en un lugar normal, o sea que está bien aireado, o que por lo menos la temperatura es normal, ¿sí? Pero en un lugar donde está caliente, o en un lugar donde entra el sol, o ese tipo de cosas, entonces ahí también se agiliza más la fermentación. Y por eso en las fábricas de matzá a máquina, fábricas de matzá a mano, entonces tienen que tener mucho cuidado de que esos factores no influyan. Y por eso, por ejemplo, si uno tiene el horno donde se prepara la matzá, donde se hornea la matzá, ese horno no puede estar en el lugar donde nosotros preparamos la masa. Porque si vamos a tener aquí la mesa donde preparamos la masa y aquí tenemos el horno, entonces el horno nos va a pasar el calor y eso va a agilizar. Entonces el horno tiene que estar, entonces depende de los lugares. Sí, hay lugares, por ejemplo, que el horno está afuera, está a la intemperie. La masa se prepara en un lugar cerrado, la masa, todo, y el horno está afuera, al aire libre, ¿sí? O que están en dos habitaciones separadas. En esta habitación nosotros preparamos la matzá, tenemos aquí una puerta y del otro lado, en la otra habitación, tenemos el horno. Entonces el horno solamente calienta el ambiente en donde está, y donde preparamos la matzá es un ambiente común, normal, donde no está caluroso. Ventanas donde penetra el sol, etc. Todo eso influencia y por eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, algo así no estaría bien. Tendríamos que poner cortinas para que no penetren los rayos del sol y que calienten el ambiente de manera que agilice la preparación, la fermentación. Todo. Esto
esto tiene que ver con la definición de lo que es Hametz. Tenemos 4 mitzvot de la Torah que tienen que ver con la prohibición de Hametz. 3 mitzvot son lotase, son prohibiciones, y una es mitzvah taseh. La primera prohibición es, por supuesto, no comer Hametz en Pesach. Como está escrito, Lo ye'achel Hametz. No se comerá Hametz. Eso está en el Shemot 13:3. Y de ahí aprendieron Jajamim otra cosa más, que dentro de la prohibición de comer Hametz está también la prohibición de tener satisfacción, ¿sí?, de el Hametz. Satisfacción puede ser alguna ganancia económica del Hametz. Por ejemplo, yo tengo, no sé, un negocio de una panadería, ¿etc? Entonces, tener una panadería en Pesaj es problemático. ¿Por qué? Porque primeramente tienes Hametz en tu poder, que ahora vamos a ver que es otra de las prohibiciones, y segundo, si eso funciona, si es lo que lo tengas en sociedad con un no yehudí, por ejemplo, pero tú tienes ganancias de esa producción, bueno, aquí que le venden solamente a los árabes o a goim que pueden comer Hametz, no, tú no puedes tener, ¿sí?, ningún tipo de ganancia, de satisfacción, lucro de el Hametz en Pesach. Entonces, y eso se aprendió ¿por qué? Porque la Torah no dijo no comerás Hametz, sino no será comido, lo ye'achel Hametz. Entonces, la forma de cómo expresó la Torah esta prohibición, de ahí aprendieron Jajamim que no solamente está prohibido comer Hametz en Pesach, sino también está prohibido tener hana'ah, que significa provecho, satisfacción, lucro de el Hametz. ¿Qué? Así también está escrito, Kol mahmetzet lo tochelu, no comerán, Bechol moshvotehem tochlu matzot, en todas vuestras habitaciones, viviendas, comerán matzot. De aquí aprendemos Jajamim, ¿sí?, que todo lo que se haya fermentado o que le hayan provocado fermentación en esos 5 tipos de cereales está prohibido de comer en Pesach. Que nosotros vamos a estudiar que no solamente está prohibido comer Hametz, que es totalmente Hametz, sino también lo que se llama Ta'arovet Hametz, o sea, un producto que tiene mezcla de Hametz, o sea, tiene parte que no es Hametz y parte que es Hametz. Eso también está, vamos a ver, prohibido en la fiesta de Pesach. Dijo que son 3, lotase. Entonces estamos por ahora en la primera. En segunda. ¿Qué? La primera, que básicamente incluye 2. Las 2, sí. El isur de Hametz como producto alimenticio prohibido de la Torah es muy especial, porque la gran mayoría de las prohibiciones alimenticias de la Torah, ¿sí?, que la Torah prohibió, el cerdo, los animales impuros, los peces impuros, las aves impuras, los reptiles, los bichos, insectos, etc., carne con leche, todas esas cosas, el castigo que da la Torah por transgredir esa prohibición es malkot, es azotes, malkot. Malkot se considera dentro de los castigos de la Torah como el más leve en un principio, ¿sí? Entonces, no, son golpes, pero la vida no peligra, ¿sí? Entonces, en todos estos isurim, ese es el castigo, en los alimentos prohibidos. Pero cuando llegamos a Hametz en Pesach,
Hametz en Pesach es grave, es muy grave comer Hametz en Pesach, es karet. Como dice la Torah, Benijreta nefesh ahí, será cortada el alma, se tomeret. Entonces, ¿qué es karet? También en eso hay o muerte prematura, o que el alma es castigada. Pero al fin y al cabo, se considera que el karet está básicamente en la vecindad de las penas capitales de la Torah. No está en el mismo nivel, pero está en el nivel de las penas capitales, y por eso se considera que el isur de Hametz es muy grave. En base a eso tenemos muchas halajot que tenemos que cuidar en el Hametz, que generalmente no, halágicamente no son tan meticulosas, pero que en Pesach sí hay una halajá que fijaron Jajamim. Jajamim dijeron: si me cayó un poco de Hametz en Pesach en una comida, toda la comida a la basura. ¿Sí? En un isur, en una prohibición común alimenticia, no es así. Si yo tengo 1 en 60, si se me cayó una gota de leche en una comida de carne, si tengo 60 veces en contra de esa leche, la comida se puede comer. No hay bitul. Pero en Pesach no hay bitul, no hay anulación. Ojo, cuando eso cayó en Pesach. Cuando cayó en Pesach. Si el Hametz cayó antes de Pesach en la comida kasher le Pesach, entonces ahí ya la halajá depende, ya no es exactamente igual. Ahí hay diferencia entre Ashkenazim, Sefaradim, Shulchan Aruch, Ramá. A ver, en la base, un Hametz que cayó en Pesach no se anula. No se anula. Y por eso demuestra la gravedad de este isur. Segunda prohibición de la Torá en Pesach es Bal y Matzeh, que no se encuentre Hametz en nuestro dominio en Pesach. Como está escrito, Shivat Yamim, 7 días, Seor lo imatze bebatejem. La levadura no se encontrará en vuestras casas. Entonces ya dijimos de que Seor es levadura, pero básicamente es como Hametz. ¿Qué? Y dijeron Jajamim que la prohibición no es solamente levadura, sino también es el Hametz normal. Y la Torah prohíbe algo que también es muy sui generis y especial en Pesach. No hay ninguna prohibición de poseer cerdo en la casa o de poseer carne con leche en la casa. ¿Cómo va? No se puede comer, no se puede, etcétera. Pero poseerlo o tenerlo bajo mi poder, no existe una prohibición así en la Torah. En el único ejemplo, prácticamente, donde tenemos esta prohibición de no poseer. Y no poseer significa no tenerlo físicamente en mi casa. Yo puedo tener una casa en otro continente, pero es mi casa y es mi Hametz. Entonces yo estoy transgrediendo el isur de poseer Hametz, porque es mío. Es mío. Entonces una persona que tiene una casa o tiene Hametz en otro país o en otro lugar, tiene que procurar eliminar ese Hametz o por lo menos vender ese Hametz para que no esté bajo su poder en la fiesta de Pesach. A não ser que a casa esteja alugada, né? Que aí ele não. Então, se a casa tiver uma casa fora do país, mas estiver alugada, aí não. No importa dónde esté la casa. Não. Outra family alugada. Está como Alquilada. Otra familia está alojada en la casa, pero ¿Otra la casa familia vive ahí? Claro. Por ejemplo, él tiene su casa en Brasil y se la alquila o se la presta. No. Exactamente. Si usted está alojada por otras personas y es Hametz de ellos, no es su Hametz, es de ellos. Es de ellos. Es mejor que lo están comiendo en su casa, pero no. ¿Qué? Mire, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene una empleada o una trabajadora no judía en su casa?
y lo más que odia es matzot. Y ella quiere guardarse sus pitot y sus panes para comerlos en Pesaj, en tu casa. ¿Puede o no puede? ¿Cómo que puede? En mi casa. Pero es de ella, es el pan de ella, no es suyo. El pan sí, pero mi casa sí es mía. Asma. Pero Esa es la pregunta. Cuando la Torah dice que no se encuentre hametz en vuestras casas, la pregunta es si el concepto de vuestras casas es físicamente la casa o es en tu poder, o sea que lo que está en tu casa te pertenece, ¿sí? Pero por ejemplo, si ella tiene su habitación aparte, y bueno, en su habitación que haga lo que quiera, no me importa, que coma cerdo, que coma hametz, que coma serpientes, yo qué sé, que coma lo que quiere. Pero si es mi poder, mi esclavo. No es mi poder, no es mi poder. Si no es mi poder, no. No, ella tiene su sueldo y ella dice, no, yo quiero comer pitos, yo no soy judío, yo quiero comer pan. Entonces, ¿cómo van? O sea, yo estoy hablando de la parte alágica proper, ¿sí? Entonces, la verdad es que no es recomendable tener ahí a un no judío dando vueltas con pan en Pesaj, mejor en la casa. Mejor. Eso es Kodem Kol, Badai. Badai que no es recomendable, ¿sí? Pero, alágicamente hablando, si el goy se cuida de él comerlo, yo que sé, en un lugar cerrado, en su habitación y no sale de ahí, después sale y las manos y tiene migas y yo que sé, y tiene harina, lo de ama que se le pegaron en las manos y ahora quién sabe qué tocó y qué no tocó. ¿Qué? Yo me acuerdo cuando estábamos en México le dábamos dinero a la empleada y bueno, váyase a donde quiera a comer, a cualquier lado, pero no, aquí nada, aquí no entra nada que no sea callarle pesa. Ahorrar problemas. ¿Qué? Entonces, ese es el segundo isur de la Torá, de que no se encuentre hametz en nuestros lugares. Después de isur ashlishi, shelo yirae, que no se vea hametz en nuestro poder. Como dice la Torá, lo yirae, que no se vea. O sea, en realidad estos dos isurim, que no se vea y que no se encuentre, en realidad son los mismos. Son exactamente los mismos dos, solamente de que la Torá utilizó dos términos para decir de que una persona que posee hametz en Pesaj en su poder está pasando dos prohibiciones. Dos. Que no se vea y que no se encuentre. Balirae u balimatze. ¿Qué? ¿No se puede ver hametz en Pesaj? No se puede ver en tu poder. Si tú vas caminando por la calle en Pesaj y de repente viste la panadería del Goy que está ahí, entonces puedes ver los panes del Goy, ¿qué? ¿Para qué puedes ver? Aquí la Torah cuando dice que no se puede ver es habla de que no lo puedes poseer. Esa es la intención. Okay. Muy bien. Entonces esa es básicamente la tercera o cuarta mitzvah que tiene que ver con hametz. Y todas estas mitzvot son prohibiciones. No comer, no tener provecho, no poseer hametz, ¿sí? no ver el hametz, que no se encuentre el hametz. Y después tenemos una mitzvah positiva, mitzvah taseh. De comer. No, estoy hablando de hametz, no de matzah. Matzah esa parte. La mitzvah de eliminar el hametz. O sea, hay una mitzvah de no poseer hametz, pero hay una mitzvah de que en la víspera de Pesach tenemos que eliminar el hametz. ¿Sí? Como está escrito, Shivat yamim matzot ochelu, 7 días comerán matzot, ach bayom harishon, el primer día. Y Jajamim me explican que el primer día no significa que cuando entra el primer día de Pesach todavía tienes hametz,
sino que es el primer día que van en la víspera, antes de que empiece Pesach. Tashbitu seor mi batajem. Deben eliminar la levadura, el hametz de vuestras casas. ¿Eliminar puede ser también consumirlo? No. Oh, ya fue. Entonces la pregunta es cómo se cumple esta mitzvah. ¿Cómo se cumple esta mitzvah? ¿Sí? ¿O qué pasa si una persona llegó Erev Pesach y no tiene una migaja de hametz? No, se acabó todo. Entonces, ¿tiene que comprar hametz para quemarlo o no hace falta? No. No, eso, aclaro. Patente. Son los patentes que ya No. después. No, la Torah dice que tienes que eliminar el hametz de tu poder. Entonces, la pregunta es, ¿tienes que tener hametz para eliminarlo? O si se eliminó por sí mismo, ¿por qué? Porque todos se lo comieron, entonces ya no hace falta... No hay que eliminar. No hay que ir a buscar hametz para eliminarlo. Claro. Si lo tengo, lo elimino. Entonces, van a decir que es muy difícil que una persona no tenga nada de hametz en su poder, además de que nosotros tenemos una costumbre, en Juan, de los 10 pancitos, de los 10 que se esconden en la víspera de Pesach, que se buscan, y que los niños se esconden muy bien y que uno está ahí buscándolos y no los encuentra. Es el peligro de se queda con hametz. Nosotros tenemos el patente de que cuando escondemos el hametz, anotar en dónde lo escondimos, porque a veces uno no se olvida y de repente busca y no lo encuentra. Y de repente te queda ahí hametz, que no lo encontraste. Entonces esa es la mitzvah. Y después hay una discusión, ¿cómo se cumple esta mitzvah? Porque por un lado yo puedo eliminar el hametz de la siguiente forma. Agarro el hametz y lo quemo. O puedo agarrar el hametz y lo hago migajas y lo tiro al aire, a la calle o a la zea, y bueno, de esa forma también lo elimino. A mí me dicen que se puede hacer también así, el biur hametz. Rabbi Yehuda dice que hay que quemarlo, y la costumbre es hacer como dice Rabbi Yehuda, que acostumbramos a quemar el hametz. No. Si se quema sin molerlo, mejor, se puede. A veces mejor, depende, si es un pedazo de hametz, de pan grande y que es difícil que se queme completamente. Pero en el momento que ya se quemó y ya se volvió como tipo carbón o que no se puede consumir, ya la mitzvah se cumplió. Allá, a pesar de que la principal prohibición de hametz es durante los 7 días de Pesach, la prohibición de hametz ya comienza antes de Pesach. Y esto tiene diferentes tiempos. Entonces, Kohen Kol, ¿sí? Desde que salen las estrellas del 15 de Nisan hasta que termina el 21 de Nisan, que son los 7 días de Pesach, ahí está la prohibición principal de hametz. Ya quiero aclarar, el castigo de karet que dijimos que hay en el hametz es solamente para el consumo del hametz. O sea, si una persona posee hametz en Pesach o tuvo provecho del hametz en Pesach, no es karet, es isur de oraita, es isur de la Torah, ¿sí? Pero la prohibición más grave del hametz en Pesach es la de comer hametz en Pesach. Eso es desde que empieza la fiesta hasta que termina. Muy bien. Pero se aprende de los psukim que ya en la víspera de Pesach, 14 de Nisan, desde Hatzot, desde el mediodía, ¿sí? Ya tenemos mitzvah de eliminar el hametz. ¿Okay? Se aprende de la Torah
de que desde el horario en el que se cumple la mitzvah del Korban Pesach, Bezrat Hashem, muy pronto, este año, desde que se cumple la mitzvah del Korban Pesach, el sacrificio de Pesach, que es desde el mediodía de la víspera de Pesach, del 14, y de que de esa carne nosotros vamos a comer la carne asada en el Seder, junto con la matzah y el maror. Entonces, desde ese momento la persona tiene que haber eliminado todo el hametz. O sea, no se puede sacrificar el Pesach cuando yo tengo en mi poder hametz. Estas dos mitzvot básicamente van de la mano. ¿Qué? O sea, entonces eso es uno. Así también, la prohibición de comer hametz empieza desde Hatzot, desde el mediodía del 14 de Nisan, como acabamos de decir. ¿Sí? Dice la Torah, Bezabachta Pesach la Hashem, y degollarás, sacrificarás el Pesach para Hashem, lo tojal alab hametz, no comerás con él hametz. O sea, no significa de que la Torah aquí no quiso decir de que no comas el Korban Pesach junto con hametz, sino que no sacrifiques al Pesach cuando tú todavía estás comiendo hametz. Entonces, por eso, y aquí aprendemos que desde el horario que tenemos mitzvah de hacer el Korban Pesach, ya desde ese horario de oraita no puedo comer hametz. ¿Está? Muy bien. Perdón, eso de quemar el hametz, ¿hay que tener hametz para quemarlo? ¿O si no tengo? No, hicimos una pregunta sobre ese tema. ¿Qué? En un principio, es bueno tener un poquito de hametz para cumplir la mitzvah de quemar el hametz. ¿Qué? O sea, y ese isur, el isur de no comer hametz, incluye también el isur, la prohibición de tener provecho del hametz. ¿Qué? Entonces vemos aquí que el isur de hametz tiene sus ramas ya en la víspera de Pesach. El isur de hametz no solamente se aplica de oraita en Pesach, sino ya desde el mediodía del 14 de Erev Pesach ya se aplica la prohibición de comer, de tener provecho del hametz y de eliminar el hametz. Muy bien. O sea, eso es de oraita, según la Torah. O sea, una persona que después del mediodía de Pesach, de Erev Pesach, afirma que todavía no empezó Pesach, come hametz, está haciendo isur de la Torah. No es karet, porque todavía no empezó Pesach, pero es isur de oraita, es isur de la Torah. No se puede comer hametz desde el mediodía de Erev Pesach, según la ley de la Torah. Allá. ¿Es prohibido de comer o de eliminar en 14? No, es prohibido de comer, es prohibido de tener provecho y es mitzvah de eliminar. Eliminar. Allá. Jajamim, como en gran cantidad de mitzvot, pusieron un cerco a la mitzvah. Un cerco a la mitzvah. ¿Qué? Entonces, para alejarnos de la prohibición, dijeron de que una hora antes de Hatzot, del mediodía, del 14, ya no se puede tener provecho del hametz. Vayamos a horas cerradas, sin complicaciones. Digamos que Hatzot es a las 12 del mediodía, ¿verdad? Y que cada hora es de 60 minutos. A pesar de que sabemos que las horas de Jajamim no son de 60 minutos, pero van a decir de que más o menos estamos en la primavera y los horarios coinciden aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ya desde las 11 del mediodía, de la mañana, yo no puedo tener provecho del hametz. ¿Qué significa?
Y si a mí me quedó un poco de hametz y digo, bueno, yo no lo como, se lo doy a mi perro. Que lo coma el perro. No puedo. Porque para mí eso es tener provecho. ¿Por qué es tener provecho, ma? ¿El perro no puede comer hametz? ¿Que coma hametz? No. Ya no tienes que comprar las croquetas. ¿Ya fue? ¿Ya fue, ma? Si yo le doy hametz, entonces me estoy ahorrando la comida que le tendría que dar en lugar de ese hametz. Entonces, estoy teniendo provecho económico, de alguna forma, del hametz. Entonces, por eso, desde esa hora, una hora antes de hametz, de Hatzot, del mediodía, Rabbanan, Jajamim, prohibieron tener provecho. A pesar de que el horario de Oraita empieza al mediodía, Jajamim prohibieron una hora antes de tener provecho del hametz. Eso es prohibición de provecho, aná. Pero ¿cuánto tiempo antes de Hatzot ya no se puede comer hametz? 2 horas antes. ¿Sí? Provecho, Jajamim, 1 hora. Comer, 2. O sea, a las 10 ya no se puede comer hametz. La persona que quiere comer hametz en Erev Pesach puede, pero tiene que terminar de comer hametz hasta esa hora. 2 horas antes de Hatzot. ¿Sí? Que sería la 4ª hora del día. Sería el horario de la tefilá. ¿Sí? El horario de la tefilá es hasta la 4ª hora. Entonces, ese es el horario de la prohibición de comer hametz. ¿Y por qué 2 horas? Porque dijeron Jajamim de que cuando el día está nublado, entonces es difícil a veces de calcular. Ellos no tenían relojes, entonces era difícil de calcular si ya estamos a mediodía o no. Y dijeron que con 2 horas de anticipación, ahí ya la confusión es más difícil. Y por eso dijeron Jajamim, desde ese horario, Rabbanan prohíben comer hametz. Entonces, hasta las 10 comemos hametz, después no. Hasta las 11 podemos seguir dándole de comer al animal, o darle al goy, darle un regalo de hametz al no yehudí, que él se lo coma, pero después ya está prohibido. ¿Qué? Muy bien. Entonces, ese es el orden. A la 4ª hora, cuando termina la 4ª hora, básicamente termino de comer hametz. Termina la 5ª hora, termino de tener satisfacción. Termina la 6ª hora, o sea, empieza el mediodía, ya tengo isur de oraita, de comer y de tener satisfacción. Y cuando empieza la fiesta, ahí comienzan básicamente las prohibiciones oficiales de la fiesta, y a eso se agrega la prohibición de poseer hametz, de tener hametz en nuestro poder, bal yerae u bal yematze. Y la prohibición de comer básicamente se vuelve karet. Entonces, de alguna forma tenemos aquí 3 niveles de prohibición de hametz en la víspera de Pesach y en Pesach. Hasta la 4ª hora del día tenemos, o sea, cuando pasó la 4ª hora del día, tenemos isur de Rabbanan, de Jajamim, de comer hametz. Isur de Rabbanan. Cuando llegó Hatzot, mediodía, ya tenemos isur de Oraita, de comer hametz. Y cuando empezó la fiesta, tenemos isur hametz, pero ya con karet. Entonces, fíjense que son 3 niveles de prohibición de consumo de hametz en la víspera de Pesach hasta que empieza la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? Y cuando termina Pesach, ahí tenemos una halajá que se llama Hametz Shavar Alav a Pesach. O sea, en un principio de Oraita, bueno, aquí que una persona
no eliminó el Hametz y lo tuvo en su poder en Pesaj. No lo vendió. ¿Sí? Ustedes van a, no sé, alguna tiendita, algún kiosco, en algún lugar, y le preguntan al señor, esas galletitas que está vendiendo, ¿desde cuándo están en su kiosco? Ah, ya las tengo una semana. O sea, que estuvieron ahí en Pesaj. Y ahora, usted le pregunta, ¿y usted vendió el Hametz? A ver, deme su certificado de venta de Hametz. No, no vendí el Hametz. Entonces, él tuvo en su poder, ¿sí?, posesión de Hametz en Pesaj. ¿Sabes? Entonces, Jajamim multaron al Yehudí que no eliminó el Hametz en Pesaj. A pesar de que de Oraita, ese Hametz cuando termina Pesaj, ya está permitido, ya no es Pesaj. Pero Jajamim dijeron que Hametz Shabar Alaba Pesaj, que el Hametz que se mantuvo en el poder de un Yehudí durante Pesaj, ¿sí? Entonces, por haber transgredido la prohibición de poseer Hametz en Pesaj, Jajamim prohibieron a ese Hametz totalmente, no se puede comer, no se puede tener provecho de ese Hametz. Eso es, por supuesto, Hametz que estaba en poder de un Yehudí. Pero si ese Hametz estaba en poder de un no Yehudí, entonces ese Hametz está permitido. ¿Por qué? Porque el Goy no tiene mitzvah ni de eliminar Hametz, ni de no poseer Hametz. Entonces, si él lo tuvo en su poder, no hay ningún problema. Y de esa manera, nosotros solucionamos el problema que tienen los fabricantes y los negocios y las tiendas que tienen mucho Hametz que les sobra y que les queda en la víspera de Pesaj y que se van a tener que quemar todo ese Hametz y eliminarlos, se les va a volver una pérdida económica muy grande. Y por eso se creó el patente, básicamente, ¿sí?, que enseñan Jajamim, de vender el Hametz. Vender el Hametz es básicamente la solución de que si yo vendí el Hametz y no está bajo mi posición, sino que le pertenece al no Yehudí, entonces significa que primeramente, no estoy transgrediendo la prohibición de poseer Hametz en Pesaj. Segundo, cuando termina Pesaj y el Goy me regresa a mí el Hametz, bueno, aquí si no lo consumió, entonces ese Hametz era de él. Entonces eso no se considera o no está dentro de la categoría del Hametz que pasó Pesaj, y por eso yo puedo consumir ese Hametz cuando termina la fiesta de Pesaj. En general, el patente de la venta del Hametz, como vamos a estudiar, fue hecho para aquellos que, si no venden el Hametz, van a tener una pérdida económica grande. Una fábrica de pan, de galletas, de pastas, de pasteles, de cerveza. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, ahora tienen ahí toneladas o barriles, ¿sí?, de Hametz. Entonces, si esas personas van a tener que eliminar el Hametz, entonces para ellos principalmente, Jajamim encontraron el patente de la venta del Hametz. El Hametz se vende alágicamente en todas las posibilidades de venderlo, y de esa manera uno se deshace del Hametz durante la fiesta de Pesaj. A pesar de eso, hay poskim que no les gusta el patente de la venta del Hametz por diferentes motivos, y el más importante en general
es de que esta venta parece ficticia. Sí. Porque el goy sabe, ¿sí? Hay un goy que se compra todo el hametz del Estado de Israel. La Rabanut recibe todas las ventas de, no sé, de las fábricas de Angel y de Elite y de yo qué sé, ¿mejor? Entonces, bueno, se lo venden a un goy y él, como van, no paga los billones de dólares que tendría que pagar por todo el hametz, no sé cuánto es, de shekalim, pero da un anticipo. Él paga un anticipo. ¿Sí? No sé cuánto paga, 1,000 shekels, 2,000 shekels, lo demás. ¿Sí? Paga algo y le dicen en la Rabanut, señor, usted tiene una deuda a cuenta, ¿sí? ¿Cuándo nos cancela la deuda? Cuando termina Pesaj. Cuando termina Pesaj nos vemos de vuelta y ahí vemos cómo cancelamos y arreglamos el negocio. ¿Sí? Ya fue. Termina Pesaj, el goy que compró todo el hametz, ¿cómo van? Él lo compró y lo adquirió porque a pesar de que no pagó toda la suma de lo que cuesta el hametz, pero como él pagó un adelanto, lógicamente se considera que es de él. Además que se hacen diferentes tipos, levanta un pan, o sea, hay diferentes tipos de tienen que firmar, ¿no? adquisición, tienen que firmar un documento, etc. O sea, ya termina Pesaj, ¿no? Y el señor otra vez va a la Rabanut, se encuentra con el Rabba Rashi. El Rabba Rashi le dice, bueno, señor, usted tiene una deuda, ¿usted quiere pagar la deuda que tiene? ¿Sí? 10 millones de shekels, 1,000 millones de shekels, 20,000 millones de shekels. Dijo mamá que siempre no. Mejor. Entonces, no, ¿saben qué? Lo pensé mejor y creo que quiero deshacer este business, este negocio. ¿Sí? Me fijé en mis cuentas y creo que no tengo suficiente dinero. ¿No? Entonces, por favor, regréseme el documento de la venta del hametz. Entonces, él regresa el documento de la venta del hametz y la Rabanut le regresa el dinero que él pagó como adelanto, porque ya ese adelanto no es relevante. Y de esa forma el hametz regresa al dueño cuando termina Pesaj. Entonces, hay quienes dicen que como esto ya se sabe de antemano, que el goy no se va a quedar con el hametz, 1. 2, si el goy compra el hametz, que vaya a tu casa y que se lo lleve. ¿Por qué ese hametz se queda en tu casa? Porque el hametz que el goy compró se quedó en la fábrica del Yehudi. No tiene más sano, es mucho. ¿Ah? Yo se lo cuido en el tiempo. ¿Tú se lo cuidas? No tiene lugar. ¿Qué voy a hacer? No, ya fue. Esas ya son las respuestas, las excusas a las preguntas. ¿Ves? Mejor, ya fue. Todo tiene respuesta. Echa la regla, echa la trampa. Mejor. Pero por eso hay quienes opinan de que es mejor que una persona en su casa particular no guarde hametz. No guarde hametz. Que en su fábrica no tiene nada que ver con su casa. Si tú tienes una fábrica, si tú tienes un negocio, tienes una tienda, tienes un kiosco, entiendo, ahí es una pérdida económica, pero si tú llegó Erev Pesaj y me quedaron 2 pitot, ay, Hasbe Jalila, ¿qué tienes que guardarte 2 pitot? ¿Qué más 2 pitot, macara? ¿Sí? No, me quedó un paquete de galletas, un paquete En la mañana de una vez. No desayuno. Aprovecho. Ese se va al green, ¿no? Entonces, no. Alágicamente, si una persona vendió el hametz, lo vendió. ¿Sí? Los poskim dicen, pero por eso digo, si el Gaon de Vina y otros dicen que no hay que apoyarse el Hatjila en algo así. ¿Sí? Bonagit que te quedó un whisky
¿cómo se llama este bueno? Joker, ¿cómo se llama? ¿Ah? Esto muy caro. John Walker. ¿Cuánto vale? 250 shekels. Depende de donde lo compre. Si quiere le consigo en 230. 230. Estás llorando todos los días de pesa. Por eso ayer traje la vodka. Esa vodka que es puro jamés, a mi hijo. Ese la compró para poner. Digo, eso tiene que desaparecer hasta pesar. Llévasela a tus alumnos, llévasela. Sí, esos lo van a acabar, debe ser. ¿Qué? Yo me estoy preguntando ahora si estos problemas lo tenemos hoy en día. Pero ¿cómo guardaba Pesach en Sinai, en el desierto, del pueblo de Israel? ¿Cómo guardó el Pesach? No vaya. ¿Qué información? ¿Qué hametz tenía? ¿Verdad? ¿Qué hametz tenía? Se comieron todo el pan. Sí, pero no Tenían man, no tenían pan, ¿no? Tenían man. No tenían pan. Y después... El man era hametz. ¿Eh? El man podía ser hametz. Sí, pero el man no. Pero no eran cereales. No. El man no era cereales, No. uno de los 5. Pero después que entró No, más vaya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué informaciones tenemos? ¿Cómo guardó el No sé. Ya tenían la mitzvah, entonces, que cuidaban la mitzvah. Entonces, no Si tenemos preparaban, entonces, con que ellos no tenían que preparar pan porque tenían el man, entonces no preparaban pan. El man era el alimento. Cuando entró, bueno, cuando entraron en Canaán, empezaron a cuidar. Ahí, ¿Cómo? Comiendo. ¿Cómo? Como nosotros, más vaya. Claro, tenían jamés, sí. Cuidaban, Entonces, preparaban matzah y eso, entonces, ¿por qué ponemos tantos problemas ahora como tal y como No. tenemos la información de allá? Pero antes no tenían fábricas de pan y fábricas de pastas y fábricas, yo qué sé. ¿Sí? Cada uno tenía su parcela, su campito, entonces ahí tenía preparaba su pancito, o le traían el trigo al Cohen, preparaban la trumá, no había como hoy en día. ¿Cómo que sí? No, pero eso el universo industrial que hay ahora en tanto que se contaminan las cosas, es totalmente diferente. Debe decir, en la halajá, esto comienza básicamente con los negocios que tenían los Yehudim de cerveza y de líquido alcohólico que le vendían a los goyim. ¿Sí? El goy tenía su barcito, yo qué sé, y ahí venían los goyim a tomar sus cervezas, sus whisky, sus vodka y esas cosas. Entonces, llegaron con preguntas a los jajamim. ¿Eh? Vodka no es kasher de Pesach, es de papa, ¿no? Hay vodka de trigo, creo. 40 anos no deserto, não celebração de Pesach, não. No, cifra, no hicieron el Korban Pesach, pero eso es por otro motivo, por el Brit Milá, que sí tenían algunos no tenían Brit Milá porque no podían hacer Brit Milá en el desierto, pero eso es el Korban Pesach, el sacrificio. La matzah es otra cosa. Entonces, todo eso surgió por eso, porque los Yehudim tenían negocios con Hametz. ¿Y qué ahora? ¿Tú le vas a decir ahí al dueño del... ¿Sí? Tiene ahí, no sé, varios barriles de mashke, ¿sí? De líquido que queme todo, entonces ¿qué? Se va a la ruina. ¿Sí? Era caché. Entonces por eso existe eso. Pero otra vez, una persona en su casa, entonces con hay que planificar. Ahora estamos a un mes, un poquito menos de Pesach. Entonces no te compres ahora 20 paquetes de pasta, no, porque tú sabes que te va a sobrar hasta Pesach. Entonces, ve comprando, primero come los Mishloach Manot que te mandaron, ¿sí? Después, de acuerdo a lo que vas necesitando, ¿no? Necesitas una pasta, bueno, cómprate una pasta, 2 pastas, necesitas pan, pito, de acuerdo a lo que vas necesitando para que no se te acumule. Que no se te acumule. Entonces hay que manejarse con... ¿Okay? Entonces, en una casa particular, eso es lo mejor. ¿Okay? O sea, quiero aclarar. Hay muchas cosas que nosotros no comemos en Pesach, pero no porque es hametz. Por ejemplo, hay latas, yo qué sé, de diferentes cosas, o comidas, ¿sí? Que no son hametz. Yo qué sé, es maíz. O sea, yo no como maíz en Pesach porque es kitniot, arroz. Entonces, el arroz, un ashkenazí tiene que comer el arroz en Pesach, antes de Pesach, no.
¿sí? Si el sefaradí se lo puede comer, yo lo tengo que quemar, ¿no? Lo guardo, o sea, no lo como una semana y se acabó. Me sobraron porotos, me sobró arroz, me sobró frijoles, yo qué sé, me sobró garbanzos, o sea, todo eso yo no lo como en Pesaj. No lo como. Ahora, pero está abierto. ¿Y qué? Puede que tenga un poquito de hambre. Puede que no. O sea, no somos tan estrictos en ese sentido. Bueno, es que no, ¿no? Yo estoy contento que cambie la cena ahí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien encontró una semilla de trigo en el arroz? Es imposible. No, ¿por qué no comen quiniot? ¿Por qué no comen quiniot? La que será la costumbre es de que los ashkenazim no comen eso. Pero la costumbre es de que no lo comen. No que no lo pueden guardar. Y no que lo tienen que vender. Yo no necesito vender kitniot. Yo no necesito vender latas de frutas o de vegetales que no tienen kashrut especial para Pesach, pero yo sé que en sus contenidos no tienen nada que ver con hametz. No puede ser. ¿Qué? O si tengo un azúcar que no tiene kashrut le Pesach. Teóricamente podría comer ese azúcar, pero tenemos paquetes de azúcar kasher le Pesach, que compramos un paquete con inspección especial para Pesach, que nadie de los que trabajó ahí estaba con un sándwich o alguna cosa y entonces, pero el azúcar que me sobró lo tengo que quemar, lo tengo que vender, no. Lo que hay que eliminar es hametz o mezcla de hametz. Me sobró, yo qué sé, me sobraron latas de atún con aceite. Entonces yo no como el aceite común. No lo como. Entonces, ¿qué tengo que quemar esa lata de atún? No. Todo lo que... No es por Baltashki. Es porque no es hametz. No es hametz. O sea, la persona no es hametz. que Kitniot no es hametz. Los ashkenazim por Jumra no comen kitniot. Pero decir de ahí a que eso es hametz, mapito. ¿Qué? ¿Los faradim comen hametz en Pesach? Mapito. Entonces comen arroz, comen frijoles, comen... Con la cabot. Zat Hashem. Cuando venga el Mashiach, que todos seamos faradim. Yo siempre digo que tengo una sobrina, hija de mi hermano mayor, Ashkenazia. Se casó con un parsi, con un iraní, y está feliz de que come kitniot en Pesach. ¿Cómo fue con su señora? ¿No le costó al inicio? Mi señora, mala suerte. Pero si ella quiere... Pobrecita. Pero si ella va con sus hermanos, ¿ella podría o ya no? Ya tiene la cumbra de que lo comer. Teóricamente podría, pero bueno, sí, ya se adopta la costumbre. Ya se ashkenazió.